Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda videosesión de la primera semana de trabajo del módulo 4. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Bienvenidos. El miércoles que tuvimos nuestra primera videosesión, estuvimos justamente revisando, ¿no? las dos actividades integradoras que debemos entregar a más tardar este domingo. Y también, bueno, pues la importancia de participar en el foro Aprendiendo. Justo veíamos en las actividades 1 y 2 esta parte de la relevancia en cuanto a lo que es el análisis de textos y también esta parte donde nosotros podemos emplear diferentes estrategias justamente para analizar textos y también la forma en la que estos textos nos reflejan situaciones también actuales, ¿no? Veíamos por ejemplo, en la actividad integradora 1, estuvimos viendo como ejemplo el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, y dentro de ese texto justo veíamos esta parte, ¿no? De tenemos un tema de amor y de desamor, y que es un tema universal, y que por lo tanto, a pesar del tiempo que tiene el escrito de Sor Juana, este poema, nosotros podemos justo visualizar cómo sigue teniendo vigencia, ¿no? Que es un tema que de pronto hasta nosotros mismos hemos vivido, ¿no? O hemos tenido a alguien cercano a nosotros viviendo alguna situación de esta naturaleza. Y este punto es importante porque también a partir de este tipo de historias, de estos cuentos, de estas narraciones, nosotros también, a pesar del tiempo que tienen, podemos tener aprendizajes a partir de ellos, ¿no? Y entonces aquí es importante, acuérdense, en la actividad integradora 1, descargar el documento de Word sobre el que vamos a ir haciendo todo el análisis de 3 textos y que vamos a ir utilizando, bueno, vaciando la información en el documento proporcionado. También aquí es importante que veamos la parte, ¿no? De cada uno de los otros textos. Tenemos también el del Rey Burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa. En el caso del Rey Burgués, pues también tendríamos que estar analizando, viendo de entrada que es un texto, es una sátira política que critica la corrupción y la falta de valores de la sociedad. Y si ustedes observan, bueno, pues también son temas que siguen muy vigentes, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro país, ¿no? O a nivel incluso mundial. Y entonces es muy interesante cuando estos textos que tienen mucho tiempo de haber sido escritos siguen siendo, seguimos, o cómo les explicaré, podemos seguir justamente utilizándolos para explicar una realidad actual. También en La verdad sospechosa, por ejemplo, vemos este tema entre la mentira y la verdad, ¿no? Y que además se observa también esa dificultad de muchas personas para hablar justamente con la verdad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque son textos que datan pues desde el siglo XVII, siglo XIX. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo estos temas universales pues siguen teniendo vigencia justamente en la actualidad. También aquí es importante, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo se relaciona el contexto de cada uno de estos autores y su obra con los mensajes justamente que quieren transmitir, ¿no? Entonces, será importante ahí el trabajo de análisis que cada uno de ustedes hagan justo para poder visualizar, ¿no? Estos diferentes escenarios sobre los que se mueven estos textos. Ahora, algo que también venimos revisando en la actividad integradora 2 es esta parte donde nosotros tenemos que adaptar un texto, ¿no? Utilizando, más que adaptarlo, es reescribir la historia utilizando un lenguaje literario, ¿no? Entonces, justo ayer veíamos el ejemplo, ¿no? En el caso del perro y el cocodrilo, ¿cómo puedo yo significar, ¿no? Ciertas cosas o ciertos elementos de la historia con un lenguaje así, ¿no? Entonces hablábamos también de esta parte por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del perro, ¿no? Si decimos el mejor amigo del hombre, ¿no? O quiero hablar sobre el río,
¿no? Para cruzar el río, el agua cristalina en un cauce. Y entonces eso nos ayuda también muchísimo a enriquecer nuestro vocabulario. Y justo ya entrando en materia de nuestra videosesión de ahorita, les voy a compartir mi pantalla. Ya tienen este recurso también en plataforma, junto con la guía que revisamos el miércoles. Y en este texto lo que estamos buscando justamente es adentrarnos un poco a la parte de fondo y forma, ¿no? Que a veces es algo que nos cuesta un poco de trabajo. Perdone un momentito en lo que puedo abrir mi documento. Igual si tienen cualquier duda o algo, por favor váyanme compartiendo aquí en el mensajero para que los pueda yo ir apoyando. Y aquí, bueno, en esta parte es importante porque, perdón, por andar aquí viendo dónde tengo el documento. Esta parte es importante entre fondo y forma porque justamente también tenemos que ver, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Las significaciones que tienen de pronto, pues también a través del relato. Perdón, ya ahora sí abrí bien el archivo. Una disculpa. Y bueno, entonces aquí vamos a empezar con... ay, perdón, es que no puedo abrir mi archivo. Ahora sí ya. Y ahorita se los comparto. Les decía que el archivo ya lo encuentran ustedes en plataforma, lo subí hoy en la mañana, por si quieren también revisarlo de la mano de la videosesión, o por si quieren, ¿no? Revisar más adelante también la temática, porque la vamos a recuperar justo en la semana 4. Bueno, aquí vamos a ver justamente entonces fondo y forma. Y bueno, algo que aquí me parece muy significativo es esta parte, ¿no? Entre lo que decimos y cómo lo decimos. Dice, el fondo es lo que decimos y la forma es cómo lo decimos. En el caso del fondo, por ejemplo, acuérdense que parte del análisis que tenemos en la actividad integradora 1 nos piden poner el asunto, el tema, el argumento de la historia. Y todos estos elementos forman parte justamente del fondo. Aquí vamos a ver cuáles son esas ideas principales dentro de la lectura, esos temas que están tratando de transmitirnos cada uno de estos autores. Como veíamos en el caso de Sor Juana, pues la parte, por ejemplo, de amor y desamor, con el rey burgués, el tema de la corrupción, por ejemplo, la desigualdad. En el caso de la verdad sospechosa, ¿no? Este tema de caer en mentiras y cómo lo vivimos también, ¿no? En diferentes escenarios. Y algo que sucede también en la parte del fondo es que traemos todos estos mensajes que de pronto pudieran no ser tan evidentes al momento de hacer la lectura, ¿no? Para ello, bueno, pues es importante que nosotros justo hagamos todo este trabajo de análisis donde veamos desde los sentimientos, los pensamientos, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes que confluyen en esa historia o en la historia que estamos abordando, ¿sale? Y en la parte de la forma, pues en la forma tenemos la parte del léxico, ¿no? El tipo de lenguaje que utilizó Sor Juana, al ser un poema, ¿no? Estamos viendo ahí una lírica, cuáles son esas figuras estilísticas. También, por ejemplo, la forma implica desde, si tenemos, se me ocurre un cuento, si hay imágenes que están complementando la historia, frases. También aquí vemos esta parte, ¿no? Donde se analiza cómo está escrito un texto, cómo se proyectan las ideas en el contenido y que va muy de la mano con una estructura y un estilo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, pienso, ¿no? En el caso de Sor Juana, pues estamos revisando un poema y el poema tiene características muy únicas, ¿no? Que se escribe en estrofas, de qué tipo, ¿no? Si es de 6 líneas, si rima o no rima al final, ¿no? Todas estas situaciones. Si esa es una novela, por ejemplo, ¿qué características tiene esa novela en la forma? ¿Vale? Y entonces todo esto en su conjunto, pues nos está transmitiendo la totalidad de una historia.
Y aquí podemos ver entonces, por ejemplo, cómo nos adentramos nosotros justamente al análisis literario. Y aquí les comparto un poema que me parece, un cuento, perdón, más que un poema. Dice, no sé si lo conozcan, se llama Margarita está linda la mar. Y aquí vamos a ver, ¿no? En su estructura, qué es lo que vemos en el cuento, ¿no? Dice, Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Y ahí, bueno, pues viene toda la narración, ¿no? Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. ¿Qué es lo que tenemos en la forma? ¿Qué es lo que vemos? Pues de entrada vemos que el tipo de texto es en verso, ¿sale? Y que en su estructura pues tendrá rimas, sílabas, métricas, etcétera, que es justamente lo que identifica al verso como tal. También algo que es importante dentro de un texto en la parte de la forma es, por ejemplo, los textos, lo que viene en negritas, como es el título, si hay cosas en cursivas, por ejemplo, cuando utilizamos palabras en otros idiomas, tendrán que ir en cursivas, si hay algo subrayado, si tu cuento, por ejemplo, aquí, si se fijan, yo lo puse en la diapositiva centrado, ¿no? O justificado, según sea el caso, si trae imágenes, y en ese sentido, pues es lo que yo estoy viendo, ¿no? A primera vista también dentro del texto. Y luego tenemos la parte del fondo. En el fondo justamente es lo que yo interpreto o entiendo a partir de esta historia. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? ¿Es un lenguaje culto o es un lenguaje cotidiano? Y aquí vemos pues que hay recursos estilísticos dentro de esta narración, ¿no? De entrada, pues no sé, vemos por ejemplo aquí en la parte final donde dice una tienda hecha de día, ¿no? ¿A qué se refiere con una tienda hecha de día? ¿No? ¿Qué tiene que ver el día? ¿O cómo imaginamos esa tienda? ¿Cómo la interpretamos? ¿No? A partir incluso, pienso yo, del sol, ¿no? En ese escenario que ilumina, que alumbra. Luego dice un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita. ¿Qué es la malaquita? ¿No? A lo mejor es una palabra que para nosotros no es común y que ahí dentro de la parte del análisis tendríamos que ir a buscar, ¿no? De la malaquita, pues es una piedra, ¿no? Y luego también dice un gran manto de tisú. ¿A qué se refiere con tisú el autor? ¿No? Entonces, ahí estamos teniendo palabras que están siendo desconocidas para nosotros y que entonces como parte del fondo tendríamos nosotros que investigar a qué se refiere y de eso, a partir de eso, hacer justamente la interpretación, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo me voy a un diccionario, en tisú, pues estaré encontrando que es una tela de seda entretejida con hilos de oro o plata que se utiliza generalmente en ropas de ceremonia, ¿no? Y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Y aquí está interesante la narración porque si nosotros investigamos sobre el autor, ¿no? Quién escribe esta historia, también aquí estaríamos viendo a quién fue hecha, ¿no? La historia, ¿no? Para quién fue creado este cuento o este poema, ¿no? Y entonces, por eso es importante también que nosotros conozcamos el contexto tanto de la obra como del autor, ¿no? Aquí el autor de este poema es Rubén Darío y Margarita dicen que este personaje se llama Margarita de Baile, a quien él le dedica justamente esta historia, ¿no? Entonces, es un poema muy, ¿cómo les diré? Pues muy célebre, muy famoso, donde vemos, bueno, pues una historia de pronto pudiera hasta parecer un poco infantil,
¿no? Pero cuando se va analizando y se va conociendo el contexto, es muy interesante, ¿no? Entonces, no sé si habían tenido de pronto oportunidad de conocer la historia. Ya en la parte, por ejemplo, de la forma, es interesante porque es un soneto que está compuesto por 14 versos, ¿no? Como todos, pero la composición sí que tiene alguna variación en cuanto a la rima que se emplea. Entonces, aquí es importante cuando nosotros analizamos, ¿no? Por ejemplo, cómo termina amar, asar, cantar, contar, ¿sale? Desde ahí viene esta parte, ¿no? De la forma. Entonces, por eso es importante cuando nosotros también investigamos todo alrededor del contexto, justo podemos vincular ya esta parte de forma y fondo, ¿no? Que yo pienso que pues van intrínsecas, no las podemos separar una de la otra, justamente pues para entender la totalidad de la historia. Entonces, espero que con estos ejemplos puedan ustedes ir visualizando en las actividades, pues justamente, ¿no? ¿Qué se refiere a fondo y qué se refiere a forma? Porque además, como les comentaba, va a ser algo que vamos a tocar en el proyecto integrador, ¿no? En la última semana, nosotros tendremos que ir trabajando también se nos plantea un ejercicio sobre el cual vamos a retomar este aspecto, ¿sí? Y también, bueno, les había yo compartido dentro de los materiales una presentación que tiene que ver con sitios web confiables. Algo que visualizamos también cuando ustedes comienzan a trabajar aquí en Prepa en Línea CEP con todas sus actividades integradoras, pues es el proceso de investigación al que nos vamos enfrentando, ¿no? Y que además ahorita finalmente el impacto, ¿no? Y el desarrollo que han tenido las nuevas tecnologías, pues es una fuente de información, si no al 100%, pero sí importante, es la que tenemos a través de Internet. Y aquí entonces, bueno, pues yo les compartí también desde inicios de la semana un material que nos ayuda también a ver cómo reconocer sitios web confiables para poder buscar la información que nos atañe al momento de estar realizando nuestras investigaciones. Aquí es importante que ustedes cuando se adentran al mundo de la investigación y que además se apoyan con recursos web, siempre traten de tener como muy claro una serie de condicionantes dentro del mismo sitio. Aquí, por ejemplo, es importante cuando nosotros podemos ver de dónde proviene. Ah, pues a lo mejor proviene de una universidad o proviene de una organización sin fines de lucro o proviene del gobierno. Por eso es importante también que nos fijemos en los puntos. Por ejemplo, el punto .com siempre se refiere a algo mucho más comercial. El punto edu tiene que ver con cuestiones o con organizaciones vinculadas a la educación, como pudiera ser una universidad, un centro de investigación, ¿sale? Y entonces, de pronto el punto edu pues, se convierte en algo mucho más ocurrido para nosotros como investigadores. También tenemos el punto gov. En el caso del punto gov, pues se refiere a materiales de gobierno. Ahí es importante porque de pronto a partir de las investigaciones que estamos teniendo, se me ocurre que a lo mejor puedo encontrar material de Sor Juana que proviene de la Secretaría de Cultura.gov y entonces es información que puede resultar de gran utilidad para nosotros como investigadores. En el caso del .org también es bueno de pronto buscar o adentrarnos a sitios con esa terminación, porque luego provienen de organizaciones como la ONU, la UNESCO, ¿sale? Que están continuamente generando investigaciones, compartiendo trabajos de autoridad que a nosotros como investigadores nos pueden servir para desarrollar nuestras actividades. Y luego tenemos pues el .net, ¿no? Que también se utiliza más como para la parte o comercial o de servicio de Internet. Otro punto también es importante, es el país de origen, porque entonces eso me permite también visualizar de pronto el enfoque a lo mejor de la información que están compartiendo, o si estamos buscando, se me ocurre datos, ¿no? Y pues a lo mejor esos datos son de otro país, no nos sirven a nosotros,
¿sale? Por eso es importante que tengamos nosotros toda esa información al momento de adentrarnos en un sitio en Internet. Algo también que es importante es ver a qué se dedica ese sitio, cuál es su objetivo, qué tipo de información presenta, que yo la pueda considerar de valor justamente para hacer alguna de mis actividades. Perdón. Aquí es importante también cuando tiene autoridad, por ejemplo, ¿no? Que haya una credibilidad sobre esa información que proviene de toda una comunidad científica. Aquí justo pensaba, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, hay un sitio web de la UNAM que se llama Toda la UNAM en línea. Y desde el momento en que nosotros escuchamos UNAM, le damos toda la credibilidad a esa página y a los materiales que concentra y que de pronto están a nuestra disposición justo para hacer nuestros trabajos de investigación. También aquí viene la parte, ¿no? Que son los materiales que tiene son reconocidos por su calidad. Y aquí también pensaba que pueden vincularse, por ejemplo, la información que proviene de periódicos, de medios de comunicación, como puede ser El País, como puede ser, no sé, de pronto algún diario, ¿no? El Excelsior se me ocurre, Milenio, porque sabemos que son periódicos que de pronto también nos pueden estar ofreciendo información relevante alrededor de lo que estamos buscando. Otro punto importante también en los sitios web es la información publicada, ¿no? Que tenga información legible, que no haya errores. Un punto importante, chicos, para que pongan ahí atención, es que tenga una fecha, porque eso me va a permitir ubicar en el escenario si por la fecha la información sigue siendo vigente, si realmente me puede a mí servir para apoyar el desarrollo de mi trabajo. También algo que es interesante es cuando el sitio nos ofrece un índice en su contenido, ¿no? Porque eso también nos habla de la buena estructura y del buen desarrollo que hubo al momento de generar el contenido. Que no haya errores de ortografía ni de redacción, eso también es importante. Y que además haya enlaces. Acuérdense que el tema de Internet es esa oportunidad de tener varios links que nos lleven a más información, ¿no? Y además que haya un medio de contacto, que sepamos justamente de dónde proviene. Luego también algo que es importante es la operatividad del sitio. Aquí, bueno, pues hay sitios que contienen buscadores internos que nos ayudan a llegar a muchísimo más información. El mismo diseño del sitio, que sea un sitio pues agradable visualmente, que nos ayude a navegar fácilmente dentro de él, que tenga botones que nos lleven a más información, ¿sí? Y que aquí a veces pues podemos encontrar no solo contenido escrito, también de pronto video, audio, ¿sí? Y entonces en términos estructurales, pues nos ayuda también, ¿no? A ver de dónde está o toda esta conformación en cuanto a calidad informativa. Y sin duda, pues también de pronto es importante, ¿no? Saber quién es el autor de esa información, ¿sale? Entonces, bueno, con estas generalidades, vamos a revisar algunos sitios justo para que vayan viendo cómo ir trabajando la parte de búsquedas. Voy a detener la presentación para irme a una pestaña en Internet y desde ahí podamos nosotros ir navegando e ir viendo justamente este tipo de información que les estoy compartiendo. Perdón, aquí está mi pestaña, se las comparto. Y fíjense, vamos a entrar primero a la búsqueda, déjenme ver si ya se ve bien ya, a la búsqueda de Sor Juana, ¿no? Como para ir haciendo el ejercicio. Y entonces vamos a poner aquí Sor Juana Inés de la Cruz, incluso el mismo motor de búsqueda, ya me pone aquí contexto histórico. Quiero ver, como forma parte de mi actividad de tarea, quiero ver justamente qué me proporciona desde aquí, ¿no? No sé por qué no entré. Contexto histórico. Y entonces, bueno, aquí a mano derecha empezamos a ver
justamente en la parte del recorrido. Es que no sé por qué me saca, perdone. Bueno, entro a la parte del contexto, a ver si desde aquí se puede. Es que si se fijan, me está dando aquí en la pestaña del motor de búsqueda. Bueno, vamos aquí a ver, ¿no? Si se fijan aquí, me empieza a dar, ¿no?, el término de búsqueda. Aquí se lo agrego. Voy a quitar ahora aquí esto. Uy, ahora estaba medio complicado, perdón. Y bueno, aquí ya vemos, ¿no? Fíjense qué interesante, yo nada más puse Sor Juana Inés de la Cruz, contexto histórico, y el primer resultado que me agrega el motor de búsqueda es una página de la UNAM. Y entonces, pues para mí, Mónica, pues es como haber encontrado oro. O sea, tenemos una página de calidad, ¿no? Que entonces nos va a llevar a adentrarnos, ¿no?, al contexto de Sor Juana. Fíjense aquí qué interesante, ¿no? Dice, pues nos hace un relato, ¿no?, desde Sor Juana, desde que nace. Aquí ayer, ¿se acuerdan? Habíamos platicado. Sor Juana tenía tan solo 3 años cuando ya sabía leer y y además, pues su pasión, bueno, de alguna manera era adentrarse pues al estudio también a través de los libros. Les voy a compartir aquí en el mensajero esta publicación por si les sirve, para que la puedan ir revisando, y de todas maneras se las comparto en plataforma. Y entonces empezamos a ver aquí cierta información que pienso yo que nos puede ayudar justamente para ir trabajando la parte de nuestro análisis. Fíjense aquí qué interesante. Aquí nos habla la admiración que el virrey tenía, ¿no?, a la inteligencia, ¿no? Y entonces de ahí su reconocimiento hacia una persona como Sor Juana, ¿no? ¿Por qué entra ella al convento de las Carmelitas? Y que además desde el convento es donde ella empieza a producir justamente parte de esta obra, ¿no? Como es el caso de la que nosotros nos tocó revisar en nuestra actividad integradora 1, ¿no? Que acuérdense es la de al que ingrato me deja, busco amante. Aquí nos hace un poco el análisis de hombres necios, nos la muestra. Y aquí, mire, está muy interesante, ¿no? Sor Juana fue una de las primeras grandes poetas en la Nueva España, hecho que la llevó a ser blanco de ataques y acoso por parte de una sociedad misógina, que en ese tiempo estaba acostumbrada a que la literatura era dominada por hombres, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, en el contexto de Sor Juana, ¿no?, y de la obra misma, pues todo la relevancia que tiene, ¿no?, tener a una mujer como ella generando poemas de esa naturaleza. Aquí nos comparten incluso una infografía para tener mayor información sobre ella, su legado. Entonces, es importante cuando ustedes empiezan a hacer este trabajo de investigación, pues justo que se vayan fijando en sus fuentes. Vamos a bajar un poquito más. Algo también que sé que funciona mucho de pronto en Google son las preguntas. Aquí vemos, dice, ¿qué fue lo más importante que hizo Sor Juana Inés de la Cruz? Abrimos y veo que es un texto del País. Y el País es un periódico muy importante, que además es reconocido por la calidad de sus contenidos. Entonces, bueno, aquí abrimos para ver justo de qué se trata y vamos a entonces adentrarnos un poquito más sobre la historia de Sor Juana, ¿no? Aquí viene, nos dice que además fue una erudita autodidacta, ¿no? Les voy a compartir también desde el mensajero para que lo puedan revisar. Y entonces aquí nosotros empezamos a ver, ¿no? ¿De qué habla Sor Juana? ¿Cuáles fueron
o cuál es la relevancia que ella tiene. Y aquí fíjense, nos hablan de una erudita autodidacta que desafió los privilegios de los hombres y se convirtió en una de las escritoras más prolíficas del siglo XVII, ¿no? Y entonces, bueno, aquí empezamos nosotros a revisar todos estos materiales que nos pueden servir justamente para complementar nuestra investigación y todo el análisis, ¿no?, de los textos literarios que traemos esta semana. Aquí me regreso, ¿no?, para ir checando qué otro tipo de datos, bueno, de fuentes provienen. Fíjense, después tengo aquí un texto, pero es .io y yo desconozco de dónde proviene ese texto y mejor trato de pasar de largo. Después tengo otro que es .es y .es de España. Y además me está diciendo también que es un diario, el diario ABC. Y aquí vemos también un texto interesante, ¿no? Este me encantó, La poetisa rebelde del siglo de oro. Y justo ayer platicábamos, ¿no? O sea, Sor Juana fue toda una feminista, ¿no? Muy adelantada sin duda a su época. Después tenemos otra página, Cervantes Virtual. Vamos a entrar a esta, que también es una página que se ha popularizado mucho. Y ya en últimos lugares me viene apareciendo Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjense aquí qué interesante. Entro yo a esta página, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es una biblioteca. Veo aquí mi texto, Cronología de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y aquí, bueno, pues viene información, una línea de tiempo sobre la escritora y poetisa. Vamos a bajar hasta el final a ver qué otro tipo de información puedo encontrar, ¿no? Aquí le voy a dar a las cookies, ya saben. Y bueno, pues en términos generales, de pronto, a lo mejor podría servir de apoyo, ¿no? Aquí vemos que tiene su buscador interno. Vamos a buscar, voy a poner, ¿no?, Juan Ruiz de Alarcón, que es otro de los escritores que estaremos revisando en esta semana. Me dice que no hay información, ¿sale? Entonces, es que aquí como sigo buscando sobre la base de Sor Juana, aunque no tendría porque estoy aquí justo en todo el portal, ¿no? Entonces, justo así es como vamos trabajando, ¿no?, en este escenario de las búsquedas. Ahora, Google, acuérdense que es un gran motor de búsqueda, que tiene muchísimos datos, ¿sale? Pero no todos ellos son de calidad. Y algo que nos puede ayudar también es entrar a las búsquedas avanzadas. Si ustedes ubican aquí en la pantalla del lado derecho, tengo una tuerquita a la que le voy a dar clic y hasta abajo me voy a ir a búsqueda avanzada. Me acerca también a información de forma muchísimo más certera. Aquí voy a dejar mi misma búsqueda, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, contexto histórico. Aquí puedo yo poner palabras o frases exactas y voy a poner Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Porque pues ese es el nombre de ella, no quiero que me lo parta. Porque Google me podría buscar algo por Juana. Pues Juana, la vendedora de flores, y ya no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. También aquí podemos eliminar de pronto palabras e irnos también, por ejemplo, a la parte del idioma. Aquí me dice cualquier idioma, pero no, yo lo quiero en español. Y entonces aquí, pues, buscamos el idioma, ¿no? Aquí dice español. Me dice en la región, cualquier región. Le voy a dejar que sí, porque Sor Juana, pues, es una personalidad reconocida a nivel internacional y de pronto puede haber materiales, por ejemplo, en España, ¿no?, que pudieran ser buenos justo para mi investigación. La última actualización me la pide y le vamos a dar en cualquier momento. A lo mejor yo puedo determinar si la quiero del último año, del último mes, pero por la temática pienso que puede quedar abierta. Si conocemos el sitio o dominio de donde puede extraer la información, lo ponemos, y si no, lo vamos a dejar así de forma general. Algo también que es interesante es cuando buscamos por tipo de archivos. Por ejemplo, los PDFs normalmente contienen muy buena información. Pueden ser de pronto trabajos producto de una investigación, por ejemplo. Vamos a darle así con PDF a ver qué encontramos. Y fíjense, justo estoy encontrando aquí un PDF sobre Sor Juana Inés de la Cruz
Dice, Sor Juana Inés de la Cruz, la mejor de todas. Y proviene, la página trae el .gov.mx. Y entonces me dice que este documento proviene del gobierno. Entonces debe de ser, de hecho debe ser del Instituto Nacional. Ay, ahorita veo, no me acuerdo la EH de qué es, pero veo el contenido, dice, ¿qué fue lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz? Sor Juana no solo escribió poemas profanos, también hizo poesía religiosa y obras de teatro de gran calidad, como el Divino Narciso, al igual que villancicos y autos sacramentales. La llamada en vida décima musa es conocida sobre todo por su literatura. No obstante, tenía una mente universal. Y ahí vemos muy buen contenido justo para hacer nuestra investigación. Después encuentro otro también del gobierno, aunque este no es de México, y nos habla, ¿no?, sobre Sor Juana, historia, ¿no?, de la literatura mexicana. Y luego empezamos a ubicar, este punto va a ser importante, chicos, que ustedes conforme vayan avanzando en el módulo, vayan identificando páginas que tienen que ver con la investigación. Y aquí tenemos Redalic. Redalic es una página que le llaman de datos abiertos, donde se comparten trabajos de investigación. Aquí me dice que ahorita no está disponible el servidor. Dejen ver si puedo entrar de pronto al segundo. No, debe de estar en mantenimiento. Pero es importante que tengamos ubicado justo a Redalic, porque Redalic, ahí podemos encontrar muy buenos materiales de investigación. Lo mismo es en Cielo, por ejemplo, ¿no? Pero se fijan cómo fui haciendo justo la búsqueda para ir llegando a este tipo de materiales, ¿sale? Y entonces así comenzamos también nosotros, pues a ir de pronto, ¿cómo les diré? Vamos desarrollando estrategias también para mejorar nuestras búsquedas. Porque acuérdense que Google, como es un motor de búsqueda, no necesariamente nos arroja el mejor contenido, nos arroja lo más buscado, que es muy diferente, ¿sale? Y entonces en ese punto tienen que tener ustedes pues mucho cuidado, ¿no? Y vamos ahora a entrar justo a la página de toda la UNAM en línea para que la ubiquen. También se las voy a compartir en plataforma para que la tengan a la mano. Aquí miren, por ejemplo, entro yo a esta página de la UNAM y aquí está todo el acervo digital de la universidad, ¿no? Entonces, de entrada, pues sabemos que aquí podemos encontrar también muy buena información. Aquí pueden encontrar materiales, por ejemplo, de cultura, el repositorio institucional, las bibliotecas digitales. Pueden buscar en tesis, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos materiales sobre los cuales pues podemos encontrar también buena información. De hecho, voy a buscar para compartírselos también en plataforma, porque a partir de esta página tiene también la UNAM un pequeño curso de ortografía que de pronto nos puede ayudar a reforzar, ¿no? Esa parte. Y entonces, fíjense, aquí vamos a empezar a buscar Sor Juana Inés de la Cruz, a ver qué encontramos, ¿no? Tiene su buscador interno y aquí me va dando los materiales, ¿no? Poemas, por ejemplo, sonetos del Siglo de Oro. Podemos ir buscando también dentro del dominio de la UNAM, ¿no? Aquí me está dando que es el anuncio de un libro. Galardonadas con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Por ejemplo, me puede servir, porque es un texto que habla propiamente de Sor Juana. Nos dice adelantada a su época. Y entonces, este material, que además, fíjense, fue hecho en marzo de 2023, ¿no? Nos habla de esta gran escritora y que eso nos puede llevar justo a la parte del análisis que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, con estos materiales, de hecho, fíjense, ahorita para que vean, le di entrar a ese documento y justo fue el primerito que revisamos, que ya les compartí yo la página aquí en el mensajero. ¿Sale? Entonces, este punto es muy importante, chicos, cuando estamos trabajando en estos procesos de investigación, pues justo lo que tenemos que hacer
es irnos adentrando a estas diferentes estrategias para tener muy buenos materiales. Y por último, vamos a revisar Google Académico. Google Académico también es un motor de búsqueda del mismo Google, como lo dice su nombre, pero que solo ofrece literatura académica, o sea, material proveniente de universidades, de centros de investigación, ¿sí? De estas ONGs que les comentaba que están generando buena información. Y entonces aquí lo vamos a utilizar exactamente como Google, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, biografía, ¿no? Vamos a poner. Y ven aquí todos los materiales que nos arroja. Aquí empiezo a ver yo que este proviene de la Universidad Autónoma del Estado de México, de una página que se llama academia.edu y que está vinculada a la educación. Este también es .edu y es un PDF. Ya habíamos dicho que los PDFs tienen buena calidad. Este proviene de Cielo, que ya también habíamos dicho. Y fíjense, viene de Argentina. Redalic también, que es una muy buena página vinculada a la parte académica. Y entonces aquí garantizamos que la información a la que estamos accediendo pues sea buena. Algo que tiene Google Académico es que se vincula con nuestra cuenta de Gmail y aquí podemos tener una biblioteca con la información que queremos guardar a lo mejor para revisar más adelante. ¿Cómo funciona? Bueno, pues si se fijan aquí en el primer recurso, me da varios elementos. Me dice guardar, entonces le doy clic en la estrellita y me lo va a guardar en mi biblioteca. Aquí ustedes pueden crear carpetas, a lo mejor por tema, por módulo, ¿sale? Que les va a permitir organizar toda la información. Vamos a suponer que voy a crear mi etiqueta por módulo. Le voy a poner módulo 4. Le doy hecho. Y entonces ya me lo guardo en esa subcarpeta, donde yo voy a organizar todos mis materiales y a lo mejor mañana ya con calma leeré yo mi lectura para complementar mi actividad. Después tengo la parte de citar. Y aquí está interesante porque andamos luego sufriendo con el APA y demás. Si yo lo quiero citar, pues ya me da las citas desde aquí, en formato APA, ¿sale? Claro que aquí nosotros tendríamos que revisar porque si accedemos a este documento a través de internet, como sería aquí, aunque este también es un libro, pero vamos a poner en este de abajo, nada más faltaría agregar el link, ¿sale? Para que quede nuestra referencia completa. Y también nos permite buscar por tiempos. Yo puedo buscar solo en 2023. A ver, vamos a ver qué me da. La teoría dramática de Sor Juana. De pronto también aquí es importante cómo buscan también, chicos, para que no nos arroje información que de pronto pues sabemos que no nos va a servir para lo que queremos. A lo mejor quiero información de 2019 a la fecha, ¿no? Entonces ustedes pueden ir aquí complementando o poner un intervalo específico, ¿no? Ah, pues la quiero de 2000, vamos a suponer, a 2022, 23. Y le damos buscar, ¿no? Y entonces aquí me va a buscar información todavía pues muchísimo más de fechas anteriores. Y con esto, pues ustedes pueden ir complementando, pues toda esta parte del trabajo, ¿no? Que implica el ir revisando todos estos materiales en Internet. ¿Sale? Pues espero que puedan avanzar de la mejor forma. Cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes. Avísenme o escríbanme. Acuérdense también que en donde les comparto en la pizarra de sesiones, el link que viene en YouTube, ahí se queda también la grabación de nuestra videosesión para que ustedes puedan ir revisando todas estas grabaciones, ir apoyándose en los materiales para ir avanzando en sus actividades. Pues no me queda más que desearles muy buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Buenas noches y que tengan un súper cierre de módulo. Gracias.